Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, bendícenos. Te pedimos, Señor Jesús, que esta palabra bíblica que vamos a ver, Jesús, cada uno de nosotros la tome de parte tuya. Y, Señor amado, sea tu Espíritu hablando a cada uno de los presentes. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Jesús. Compartíamos con ustedes la semana pasada que la Biblia nos habla que después de esta vida habrá un juicio final. Hoy vamos a ver la segunda parte, pero vamos a tener un recordatorio de la primera parte que compartíamos con ustedes. Primeramente, el Antiguo Testamento nos habla del juicio de Dios a los seres humanos, que va a haber un juicio. Desde el Antiguo Testamento, la Escritura nos está hablando al respecto. Salmos, capítulo 9, versículos 7 y 8. Pero Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Amados, el Señor, el Dios de los cielos, va a juzgar al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Y dice Eclesiastés capítulo 11, versículo 9. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Explicábamos que Dios respeta la decisión del joven. Si el joven no quiere tomar en cuenta a Dios en su vida, es muy respetable. Si el joven no quiere tomar en cuenta a sus padres, si el joven no quiere tomar en cuenta a sus autoridades, si el joven quiere vivir como quiera, hay un respeto. No se le pide nada a la fuerza. Dios no pide nada a la fuerza. Pero dice la Escritura que Dios lo va a juzgar. Que Dios le va a pedir cuenta al joven, que Dios le va a pedir cuenta al adolescente, que Dios le va a pedir cuenta a todo ser humano. Dios va a juzgar a todos. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 y 14 dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, toda, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Esto quiere decir que si hay cosas que tú hayas hecho encubiertamente como adolescente, como joven, como adulto, como mayor, y que no se ha dado cuenta tu esposa, tu esposo, tu papá, tu mamá, tus abuelos, tus familiares, tus amistades, que no se haya dado cuenta nadie, sino solamente tú y aquella persona que haya sido cómplice de ti, amada persona, Dios lo va a traer a la luz. Dios te va a juzgar. Quizá no se den cuenta las personas, pero Dios ya se dio cuenta. Y en el día del juicio, Él lo va a sacar a la luz. Porque así lo dice la palabra de Dios, que Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. No nomás son cosas malas las que Dios sacará a la luz, sino que también hay gente que hizo lo bueno sin que la gente se diera cuenta. De repente por allí alguien recibió una despensa, recibió un apoyo, recibió una bendición y nunca se supo quién fue. Bueno, esas cosas buenas que se hicieron también saldrán a la luz, porque toda obra buena y toda obra mala. No nomás son cosas negativas, también aquellas personas que hicieron misericordia o que ayudaron a su semejante, a su prójimo con la mano derecha y que no supo la izquierda, mira, que la gente no se ha dado cuenta, no importa. En el día del juicio se van a dar cuenta quiénes fueron los que estuvieron haciendo esa buena obra. Amados, la Biblia es clara. Vimos más pasajes, claro está, no los vamos a ver todos, pero el Antiguo Testamento nos habla de que va a haber un juicio. Segunda parte de nuestro recordatorio de esa enseñanza es que también el Nuevo Testamento nos habla de que va a haber un juicio final. Romanos capítulo 14, versículo 10 al 12, dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará
a Dios. Y dice el 12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Esto es, aún también los cristianos van a estar ante el tribunal de Cristo, pero no para enjuiciarlos negativamente, sino que Dios los va a juzgar conforme a sus justicias. Esto es, que si alguien trabajó mucho para Cristo, tendrá su recompensa. Que si alguien trabajó mucho más que el de al lado, tendrá su recompensa. Cada quien conforme a sus obras, pero buenas, positivas, constructivas. Estarán cada cristiano siendo juzgado según sus obras, pero para bendecirlos, para darles su justo, y como dicen los de Guatemala, y su cabal premio, cabalito su premio. Ahora vayamos a primera de Pedro, capítulo 4, versículo 3, 4 y 5. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Y esta porción de la escritura, el apóstol Pedro nos dice que Dios ya está preparado. Dios ya está preparado en su trono, en su precioso trono en el reino de los cielos. Ya está preparado para juzgar a los seres humanos. Y cada quien va a dar cuenta de sí mismo, de sí, al Dios de los cielos. Él va a juzgar tanto a los vivos que hayan quedado cuando Cristo venga, pero también a aquellos que hayan muerto, Dios los va a juzgar. Hebreos capítulo 6, versículo 1 y versículo 2 dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Va a haber un juicio eterno. Las personas que sean juzgadas para bien o para mal, va a ser un juicio eterno. Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Amados, estos pasajes, que de hecho fueron como más de, no sé, unos 20, 25, 30 versículos que estuvimos estudiando en esa enseñanza, nos dejan ver que definitivamente Dios va a juzgar a las personas, cristianos o no cristianos, buenos o no buenos, malos o buenos, etcétera. Dios va a juzgar. Y que no nos debemos nosotros dejar de engañar con aquellas agrupaciones o personas o sectas o pensamientos extraños que dicen que no va a pasar así. Amados, sí va a pasar así. Va a haber un juicio y por eso vimos varios pasajes, tanto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Más de 40 versículos es lo que nosotros estuvimos tocando en esa enseñanza, que nos gritaban que Jesús, el Señor de los cielos, va a juzgar a las personas, vivos y muertos. Se va a dar un juicio. Vamos a entrar entonces a la segunda parte de esta enseñanza. El juicio final, segunda parte. Vamos a tomar entonces Hebreos 9:27. Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Ok, ¿por qué quise volver a tomar esta porción del libro de Hebreos? Amada persona, en buen plan, hay que prepararse. Tenemos que estar preparados. Tú tienes que estar preparada, tú tienes que prepararte para ese día. El ser humano se prepara para muchas cosas. Que eres tú invitado, quizá a lo mejor a algún convivio, alguna comida, tú te preparas. Que eres invitada quizá a alguna boda, tú te preparas lo mejor que tú puedes. Te pones el mejor vestido, te pones el mejor traje, te preparas para ir a ese evento tan especial, porque quizás sea un familiar, porque quizás sea el que se va a casar tu hermano, tu hermana, etcétera, tu tío que quieres mucho, pero tú te preparas. El ser humano se prepara para muchas cosas, se prepara para ir al trabajo, el ser humano se prepara para ir a presentar un examen, se pone a estudiar muchísimo. Para todo es bueno prepararse, inclusive para venir a estas reuniones.
aún también nos preparamos. Tú te preparas para ir aquí, para ir allá, porque es bueno prepararse. Así como tú te preparas para muchas cosas, nos debemos de preparar. Tú te debes de preparar para el día del juicio final. Para esta cita donde Dios va a juzgar a todo ser humano. Y en pocas palabras, donde Dios te va a pedir cuentas, te va a juzgar, te va a decir qué hiciste con tu vida, cómo te comportaste aquí en la tierra, te va a cuestionar y te va a decir por qué te portaste de esta manera, por qué hiciste lo incorrecto. Dios va a pedir cuentas, amada persona. Entonces hay que estar preparados para ese día, que va a ser terrible para aquellos que no se prepararon y que va a ser una bendición para aquellos que sí se prepararon. Hay que prepararse. Dice Mateo 16, 26 y 27. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. En pocas palabras, amada persona, qué importante es hacer tesoros en los cielos. Qué importante es que tú estés preparado. ¿Por qué? Porque nuestra alma, como hemos estado explicando en las enseñanzas anteriores, nuestra alma es la que está de por medio. Si tú te preparas, irás a la gloria eterna, por toda la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Pero si no te preparas, irás a la condenación eterna, a tener un castigo tormentoso, doloroso, y como repito, será eterno. Pero la Biblia dice que Jesús viene por segunda vez, con sus ángeles, y Él viene a pagar a cada uno conforme a sus obras. Vamos a ver entonces algunos aspectos del juicio final. Vamos a trasladarnos. ¿Cómo será ese evento? ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Cómo se dará? ¿Quién serán los participantes? ¿Cuál será el escenario? Vamos a ver estos aspectos del juicio final. Antes de pasar a los aspectos, es necesario que haya un juicio. ¿Por qué? Por lo que dice 1 Corintios 15:32. 1 Corintios 15:32 dice: si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. ¿Qué nos da a entender esta porción de la Escritura? Amados, si no hay resurrección de muertos, ¿qué hacemos aquí? Si no va a haber un juicio final, ¿qué hacemos aquí? Si no va a haber una condenación eterna, ¿qué hacemos aquí? Si no hay un cielo, ¿qué hacemos aquí? Pero realmente sí hay un cielo, por eso estamos aquí. Realmente sí va a haber una condenación eterna, por eso estamos aquí. Realmente hay un Dios, por eso estamos aquí, porque hay un Dios vivo. ¿Por qué estamos aquí? Porque la Biblia, lo que nos deja ver la palabra de Dios es verdad, es verdad. Y entonces, si es verdad este libro, todo lo que nos enseña este libro, es verdad que Dios nos va a juzgar. Y si Dios nos va a juzgar, es necesario que nosotros estemos preparados para dar buenas cuentas con Dios. Porque si no es así, si no fuera eso cierto, como dice el apóstol Pablo, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Comamos y bebamos. Pero amados, así no va a ocurrir. Realmente se va a dar ese juicio. Y por eso es necesario que nosotros nos preparemos. Por eso es necesario que haya un juicio. Porque si no hubiera un juicio, amada persona, ¿quién va a hacer justicia a aquellos que se les hizo injusticia aquí en la tierra? ¿Quién les va a hacer justicia? Aquellas personas. Y más si aquellas personas que lastimaron, corrompieron a las autoridades, les dieron soborno, les dieron dinero para que no les hicieran nada. Entonces, ¿quién va a castigar a estas personas? ¿No se les va a hacer justicia? En pocas palabras, es correcto la justicia, es correcto que se castigue al que hace lo malo, es correcto que se premie a aquella persona que hace lo bueno, es correcto. Por eso es necesario que haya un juicio, para que se castigue aquel o aquella que hizo lo malo, que se premie aquel o aquella que hizo lo correcto. Veamos entonces algunos aspectos del juicio final. Primeramente, la Biblia nos enseña que hay un gran trono blanco. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 dice: y vi un gran trono blanco,
y al que estaba sentado en él. Juan miró a ese trono, miró un trono y blanco, y estaba sentado una persona especial, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Esto es, que va a haber gente que no estuvo preparada, aquellas personas que no hicieron caso, que no se prepararon, aquellas personas que les tomó por sorpresa la venida de Cristo o ese juicio, de tal manera que ya cuando vean ese trono blanco y al Dios de los cielos sentado para juzgar a las personas, la gente al no estar preparadas, lo que van a querer es huir, pero no se va a encontrar ningún lugar para esconderse de aquel que va a castigar al que hace lo malo. Amados, no va a haber ninguna escapatoria. Pero aquí lo precioso es que es un trono blanco. En pocas palabras, es un trono que impone. No es un trono corrupto, no es un trono de otro color. Es un trono blanco, un trono santo, un trono especial, majestuoso, impactante. ¿Por qué? Porque el que está sentado en ese trono es muy especial. Y vamos a ver que en ese trono está el Dios de los cielos. Es importante que entendamos que en ese juicio nos vamos a encontrar con un trono puro, un trono blanco, no corrupto, y nos vamos a encontrar con el Dios de los cielos. Vamos a ver entonces quién será ese juez, quién será aquel que estará sentado en ese trono blanco. Apocalipsis 20, versículo 12, dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Entonces no va a estar un arcángel, no va a estar algún querubín, no va a estar un ángel, sino va a estar el Dios de los cielos. Es el que va a ocupar ese trono blanco, es el que va a estar sentado. Y dice aquí la escritura que van a estar ante él las personas grandes, pequeñas, de pie ante Dios. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Quiénes van a estar siendo juzgados y por quién? Dios va a juzgar a vivos o a muertos, pero ¿quién es el que va a juzgar? El Señor Jesucristo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Ahí estará nuestro Señor Jesucristo juzgando a las personas. San Juan capítulo 5 versículo 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Amados, el que va a estar sentado en ese trono es el Señor Jesucristo. Él es el que va a juzgar a vivos y a muertos. Es muy cierto que mucha gente se humilló ante los pies de Cristo cuando Él vino por primera ocasión. Es muy cierto que fue conmovido nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra para ayudar a mucha gente. ¿Por qué? Porque la gente que se acercó a Él tenía fe, tenía confianza y se acercó con una actitud correcta, humildad. Se humilló. Hubo quienes se humillaron de rodillas, hubo quienes que pusieron rostro a tierra, hubo quienes que se humillaron de una o de otra manera, pero se humillaron, reconocieron su necesidad delante de Él. Y Jesús, al ver esas actitudes tan preciosas, tan humildes, Él se compadeció de ellos, tuvo misericordia de ellos. Pero yo quiero decirte algo, que cuando la gente vea a aquel que está sentado en ese trono blanco, por más que la gente se humille y ponga todo su cuerpo a tierra, se humilla a más no poder, no va a haber misericordia, no va a haber perdón. El perdón se obtiene aquí en la tierra, no en la otra vida, amada persona. La reconciliación es aquí en la tierra, no en ese día. Por más que la gente ponga una cara especial, por más que la gente lagrimee, por más que la gente clame, diga y ponga la mejor cara de humildad, de tristeza, etcétera, ya no va a haber oportunidad. Ya no va a haber oportunidad. Nuestro Señor Jesucristo no se va a compadecer de nadie, porque Él viene a juzgar. Viene como un juez justo. Ya no va a haber misericordia. Ya no más va a haber misericordia en el día del juicio final, amados. Porque Dios es un Dios justo. Nuestro Señor Jesucristo es un juez justo, que no va a tener por inocente al culpable.
Hechos 10:42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. El Hijo, el que ahorita puede tener misericordia de cualquier ser humano, si se humilla, si se acerca con una actitud humilde, si se arrepiente, si cree en Él, si se entrega a Él. Ese Jesús, ese mismo Señor, el Señor Jesucristo, es a quien Dios ha puesto para juzgar a los vivos y a los muertos. Amados, no va a ser entonces un juez corrupto el que va a estar sentado en ese trono blanco. Va a ser el Señor Jesucristo. No será como aquellos jueces que hay aquí en la tierra, que pueden ser comprados y afectar a las personas, y que ellos afectan a las personas por sus juicios incorrectos o sus juicios tendenciosos. No va a haber oportunidad para darle una mordida a este juez tan justo. No va a haber ningún acto de corrupción. No se va a poder hacer nada ante este juez. Él va a juzgar con justicia. Él va a juzgar a cada persona, hombre o mujer, con justicia. Romanos capítulo 2, versículo 5, dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Va a ser un juicio justo. No va a ser, ¿por qué me castigaste a mí más, Señor? Nada de eso. Cada quien va a recibir su castigo con justicia. Nadie va a poderle impugnar o nadie va a poderle reclamar a este juez tan santo, tan justo, que se le diga, qué injusto eres, como lo está haciendo actualmente o como lo hizo el narcotraficante, el Chapo Guzmán. El Señor está inconforme. El Señor está en desacuerdo con el juez que lo juzgó a cadena perpetua. Él dice, me hicieron una injusticia, me juzgaron injustamente. No, amados, no va a haber Chapos Guzmán, no va a haber gente que diga, ay Jesús, qué injusto eres. No, amados, Él va a juzgar con justicia. Y no va a haber, amados, oportunidad para una revocación de juicio. Según tus obras, vas a ser juzgado o juzgada. Amados, nadie va a poderle reprochar a nuestro Señor Jesucristo que su juicio es injusto. ¿Por qué crees que la tierra va a querer huir? ¿Por qué crees que los muertos van a querer huir? ¿Por qué crees que las personas no se van a sostener ante la presencia de Jesús, ante ese trono blanco? Porque saben que es su perdición. Porque se van a dar cuenta que ya no hay vuelta atrás, ya no hay oportunidad. Amados, a mí me llamó la atención lo que le dictaminaron. ¿Qué es lo que me llamó la atención de ese dictamen hacia el Chapo Guzmán? Que el juez lo condenó a cadena perpetua, más 30 años más. Yo dije, ¿cómo está eso? O sea, si ya nada más hubieran dicho cadena perpetua y listo, punto. Pero añaden 30 años más. 30 años más a esa cadena perpetua. ¿Qué mensaje nos quiere dar esas autoridades o ese juez? Hay algo, que lo que hizo fue muy grave. Y es más, por ahí hay notas que dicen que el juez se impactó, se sorprendió, hasta inclusive dicen que por ahí derramó lágrimas de todo lo que hizo este sicario o este narcotraficante, que por eso le dio un castigo de cadena perpetua, un juicio de cadena perpetua, más 30 años más, y no sé qué tantos de multa de millones de dólares por todo el daño que hizo. Amados, estaba inconforme este varón. No, qué injustos me están tratando. Y cómo él trató a la gente que lastimó. Qué terrible, hermanos y amigos. Por eso la Biblia dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, ¿eso qué? Eso segará. No más que al Chapo no le gustó eso que le vino. Y así quizá ha de haber mucha gente que no le gusta lo que le viene. Amados, qué impactante ha de ser para este varón que jamás volverá al lugar donde él nació. No estará con sus amistades, no estará aquí en México. Cuando esta persona muera, morirá en otro país. No morirá en su casa, morirá en un castigo.
en una cárcel, que son de las más resguardadas de los Estados Unidos. Impresionante, impresionante. Pero lo más impresionante es, y será, ese juicio donde todo ser humano estará de pie ante Dios para ser juzgado por Él, sea que vaya a la gloria eterna o sea que vaya a la condenación eterna. ¿Te han hecho una injusticia aquí en la tierra? ¿Te han lastimado y no se te ha hecho justicia? ¿O quizá las autoridades se vendieron? Las autoridades que están puestas para castigar al que hace lo malo y defender al que hace lo bueno, pero en lugar de defenderte a ti que haces lo bueno, la autoridad se dejó corromper y se te hizo una injusticia. Compraron a la autoridad las personas y la autoridad se vendió. Tú dirás, ¿y qué va a pasar? ¿Quién me va a hacer justicia? Amada persona, si a ti se te ha hecho alguna injusticia aquí en la tierra, déjame decirte que Dios va a hacer justicia. Que no te vengues tú, no te vayas a vengar tú por tus propias cuentas. No te vayas a poner tú a pelear o a desquitarte, como decimos aquí, ¿verdad? No te vayas a poner tú ahí a estar devolviendo mal por mal. No, amados. Yo quiero que tomes en cuenta esta porción de la Escritura. Romanos capítulo 12, versículos 19, 20 y 21. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amados, Dios va a juzgar. Se te hizo una injusticia, hay un Dios en los cielos que va a hacer justicia y pedirá cuentas a estas personas. Por lo tanto, no te vengues tú mismo, tú misma, sino deja que Jesús sea el que tome tu caso y Él te va a hacer justicia. ¿Cómo será el juicio? Siguiente punto de esta enseñanza. ¿Cómo será el juicio? Primeramente, será un juicio justo. El libro de los Salmos 96:13 dice lo siguiente. Salmo 96:13. Delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Entonces aquí la Escritura nos deja ver que Dios va a hacer un juicio justo. Será un juicio justo, porque vino a juzgar, dice aquí, a la tierra y juzgará al mundo con justicia. El libro de Génesis, capítulo 18, en el versículo 25, dice de la siguiente manera: lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. En pocas palabras, Dios va a juzgar a las personas como debe de ser. Él nunca va a tratar al justo como al impío. Él nunca va a hacer eso. Él va a juzgar a las personas según sus obras, porque Dios es un Dios justo. Romanos capítulo 2, versículo 5 y versículo 6 dice de la siguiente manera: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y hay otra porción de la Escritura en el libro de los Salmos, en el capítulo 7, versículo 11, donde dice que Dios es un juez justo y que Él está molesto, está airado contra aquellas personas que hacen lo malo y que no quieren dejar de hacer lo malo. Pero esos pasajes nos dejan ver que ese juicio que Dios va a hacer es justo. ¿Quiénes serán juzgados? Eclesiastés capítulo 3, versículo 17, dice: y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios. La respuesta de quiénes serán juzgados, primeramente, es tanto un justo, tanto una persona que es impía. ¿Quién es un justo? Una persona justificada. ¿Quién es un justo? Una persona que ha sido perdonada. ¿Quién es un justo? Una persona que camina con Dios, que obedece a Dios. ¿Y quién es un impío? Alguien que hace lo malo. Alguien que no toma en cuenta a Dios en su vida, que vive quebrantando los mandamientos de Dios y que no respeta a su prójimo.
Bueno, la Biblia dice que tanto al justo y al impío juzgará Dios. Segundo de Timoteo capítulo 4, versículo 1. ¿Quiénes más serán juzgados? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Quiénes serán juzgados? Tanto las personas, los seres humanos, sea que estén en vida cuando venga Jesucristo, o sea que hayan muerto. Vivos o muertos, todos van a ser juzgados. Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. ¿Quiénes más serán juzgados ante los ojos de Dios? Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y aquí grandes y pequeños se refiere quizá a personas de una edad de 10 años, de 12 años, 14 años, personas ancianas, personas de alguna manera que cuando tuvieron sus 9 años o 10 años, su corazón se inclinó a hacer lo malo. Y de ahí en adelante, tal persona se convirtió en un adolescente, en un joven, en una máquina de maldad. Pecado tras pecado, mentira tras mentira, etcétera, etcétera. La Biblia nos enseña que van a estar siendo juzgados personas que desde muy temprana edad empezaron a hacer lo malo y que van a estar delante de Dios para rendir cuentas ante Él. También grandes y pequeños se refiere a gente poderosa, a gente también humilde, a gente sencilla, a gente letrada o a gente no letrada, a gente que estuvo en eminencia o a gente campesina. Gente poderosa, gente sencilla, gente letrada, gente no letrada, sea adolescente, etcétera, en fin, o un joven, un adulto, un anciano. Amada persona, nadie se va a escapar ante este juicio. Todos estarán siendo juzgados por Dios. Todos seremos juzgados. Hasta ni un servidor se escapa, ni ningún otro líder, ni ningún pastor, ni ningún cura, ni ningún iluminado. Nadie se va a escapar, ni los ateos se van a escapar. Crean o no crean en Dios, no se van a escapar de ese juicio. Todos estarán siendo juzgados de pie ante Dios. ¿Qué más ocurrirá en ese juicio? Serán abiertos los libros. Apocalipsis capítulo 20, versículo 12 dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Hay diferentes libros, amados. Están los libros abiertos, que yo pienso que es el libro de la vida de cada quien, pero también está el libro de la vida. Y conforme a lo que está escrito en esos libros, dice la escritura que se va a dar el siguiente suceso: y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Bueno, para aquellos que tienen problema de que se les olvidan las cosas, que son olvidadizos, no te preocupes. Dios, ahí en el reino de los cielos, tiene cada libro. Y en ese libro están escritos cada obra que el ser humano ha hecho aquí en la tierra, sea obra buena o sea obra mala. Y conforme estén escritas todas las cosas en ese libro, amado, uno va a ser juzgado. Y entonces, aquí nosotros nos vamos a despreocupar para decir: híjole, qué Dios tan malo, porque mucha gente dice: ay, qué injusto. Hay líderes políticos en nuestra nación que están inconformes con el juicio al Chapo Guzmán. Imagínate nada más. Amados, aquí lo interesante es que el Dios de los cielos va a juzgar a las personas con justicia y no va a haber ninguna recriminación. ¿Por qué, amados? Porque el Dios de los cielos no va a juzgar al ahí se va. No va a juzgar así nada más porque Él quiso, no. Es que está todo registrado. Todo está registrado. Y Él le va a recordar a las personas: ¿te acuerdas que robaste? ¿Pero cuándo? No me acuerdo. Mira, aquí está, mira. Y hasta con cámara infragante, yo me lo imagino ahí, Dios, mira, aquí está escrito. No, Señor, es que no me acuerdo, yo creo que te equivocaste. No podrá decirse eso, amada persona. Él va a recordar a las personas cada suceso, cada caso. Y tú dirás: ¿pero cómo será eso? ¿Será que puede ser posible? ¿Puede ser factible? Amada persona, ¿se acuerdan de aquel suceso de la mujer adúltera? Cuando es presentada ante Dios, ante Jesús,
y que Jesús les empieza a decir, el que esté limpio de pecado, sea el que arroje la primera piedra. ¿Se acuerdan? ¿Qué pasó con estas personas? ¿Aventaron la piedra? No. ¿Pero por qué no la aventaron? Porque sus conciencias. Ojo, él dice, el que esté limpio de pecado, sea el que arroje la primera piedra. Primero todos estaban bien ganosos. Mira, Señor, castígala, da la sentencia para que sea juzgada de una vez, sea muerta, etcétera, etcétera. Que sea pedrada. Pero no se dio eso. No se dio esa situación. ¿Por qué? Porque cuando Jesús dice el que esté limpio de pecado, sea el primero que arroje la primera piedra, amados, ninguno estaba limpio de pecado. Sus conciencias les empezó a redarguir. Eres un hipócrita, ¿cómo es posible que vas a condenar a esta persona y le vas a aventar la piedra y tú tantas veces has hecho tales cosas? Entonces su conciencia no le permitió hacer eso. Amados, como que vinieron esas imágenes de aquellos pecados que ellos habían hecho y nadie aventó la primera piedra. Yo creo que va a pasar algo similar en el día del juicio final. Nadie va a poderse escapar, nadie podrá ocultarse. Todos serán evidenciados y todos serán juzgados según sus obras, según lo que esté en esos libros, que nos deja ver que están allí, reservados para el día del juicio final, que Dios sacará. Lo que está escrito en ese libro son toda la vida, todos los actos que el ser humano ha hecho aquí en la tierra. Van a ser abiertos esos libros. Yo no sé qué aparecerá en ese libro, en tu libro, en mi libro, en los libros de cada uno de ustedes. Repito, en ese libro están escritos aún las cosas ocultas que tú has hecho. Están registradas. Y ahí va a salir a la luz que tú fornicaste, que tú adulteraste, que tú te emborrachaste, que tú hiciste esto, aquello, lo otro, a ocultas de tus padres, de tus seres queridos. Ahí saldrá toda la luz. Ahí está escrito. No hay nada que a Dios se le haya pasado. Ahí está escrito. Dirán algunos, y si ahí en ese libro que dice usted, que dice que la Biblia menciona que están mis obras, si yo ya he hecho muchas cosas malas, entiendo que ahí está registrado todo lo que yo he hecho, ¿será que no puede ser borrado? ¿Será que ya no hay remedio? ¿Será que esas obras malas son imborrables? Yo les decía hoy en la mañana a las personas aquí en esta tierra, todas las obras malas que tú hayas hecho y que estén escritos en ese libro pueden ser borradas. Todas pueden ser borradas. El único que puede borrar todas esas malas obras es Jesucristo. No hay otra persona más. Puede ser borrado y quedar tu libro en limpio y empezar a hacer otras veces esas obras, pero ya no malas, sino buenas. Sí se puede, pero es necesario un verdadero arrepentimiento, una verdadera fe, entregar tu vida a Jesús. A eso me refiero, que hay que estar preparados para el día del juicio. ¿Quiénes están inscritos en el libro de la vida? La Biblia nos deja ver que hay libros y que aparte de esos libros hay un libro especial, el libro de la vida. Filipenses capítulo 4 versículo 3, fíjese lo que dice la palabra de Dios. Asimismo te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. A estas, a mí me llaman la atención las palabras estas. ¿Qué nos deja ver esta porción de la Escritura? Que hay mujeres importantes en el reino de Dios. Que hay mujeres que de alguna manera, ellas combatieron en el Evangelio, que combatieron juntamente con Pablo en el Evangelio, en la extensión del reino de Dios, y que fueron personas importantes, mujeres importantes. Y nos dice la Escritura, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Amados, aquí en la tierra, nuestro nombre, tu nombre, puede ser trasladado del libro de la muerte al libro de la vida. Como le ocurrió a estos colaboradores del apóstol Pablo,
a estas colaboradoras del apóstol Pablo. Ellas estaban aquí en vida, ellos estaban aquí en vida, ¿y sus nombres en dónde estaban inscritos? En el libro de la vida. Y oh, amada persona, si tú tienes tu nombre inscrito en el libro de la vida, abusado, abusada, porque un descuido y tu nombre es quitado del libro de la vida. Puede ser quitado del libro de la vida. Por eso es necesario andar en temor, andar en fe, guardándose uno, porque uno puede ser eliminado, ser borrado del libro de la vida. ¿Quiénes entonces están inscritos en el libro de la vida? ¿Solamente los compañeros de Pablo? No, amados. Todo cristiano, toda persona que ha nacido de nuevo, todo hombre, mujer, adolescente, todo niño, toda persona que haya nacido de nuevo puede estar y está en el libro de la vida. Apocalipsis capítulo 3, versículo 4 dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. La iglesia de Sardis, la gran parte de la iglesia, estaba empezando a hacer cosas malas, cosas incorrectas, faltas que no eran agradables delante de Dios, pero no eran todos. Algunos no habían manchado sus vestiduras, no habían manchado su alma con maldad, con pecado, seguían viviendo en santidad. Entonces dice la escritura: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y son palabras escritas en rojo. Esto es, el Señor Jesucristo es el que dice estas palabras. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y algo muy hermoso: y no borraré su nombre del libro de la vida. Amados, no será borrado el nombre de aquel que venciere, de aquella que venciere, de aquel que cuando muera, muera en Cristo. Y si vive y llega a Cristo, se va con Él porque vivió en Cristo. Qué importante es tener a Cristo antes de que Él venga. Qué importante es tener a Cristo al morir después de esta tierra, de esta vida, partir de esta tierra. Qué importante es ir al juicio final con un abogado que se llama Jesucristo. Y que si en un momento dado alguien dijera y empezara a filosofar: pero bueno, ¿cómo es posible? ¿Quién me va a defender si en un momento dado, mira, ahí va a estar Jesucristo? Cualquier cosa que diga: pero Señor, yo me arrepentí, tú hiciste lo malo, sí, yo lo acepto, pero aquí, no, el Señor ahí va a estar. No, Padre, Él es mi hijo. Yo lo voy a confesar delante de mi Padre. Ella es mi hija. ¿Seguro, hijo, que es tu hijo? Ella es mi hija. Él es mi hijo. Ella es mía. Él es mío. No hay problema. Adelante. Oh, amados, qué precioso va a ser ese día para aquellos que estén preparados a ese juicio. ¿De qué serás juzgado? ¿O de qué será juzgado el ser humano? ¿O de qué seremos juzgados los seres humanos? Número 1, de todas las obras buenas o malas. Primera de Pedro 4, versículo 4 y versículo 5. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces aquí la Escritura nos deja ver que las personas darán cuenta de las obras, sean buenas o sean malas. Todos seremos juzgados. Aún también, no nomás de los actos externos seremos juzgados, sino también de los actos internos, de los pensamientos. Romanos 2:16 dice: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. En pocas palabras, aún también de nuestra manera de pensar, de los pensamientos, sean buenos o sean malos, Dios nos va a pedir cuentas de nuestros pensamientos, de cada pensamiento, sea bueno o sea malo. Él nos va a pedir cuentas.
Pero no nomás de nuestros pensamientos buenos o malos o obras, sino aún también de lo que uno recibió. Lucas 12:48. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. En pocas palabras, Dios va a juzgar a las personas conforme a todo lo que Él le haya dado. Y yo quiero, con toda la intención, como primer punto, mencionarte este. Dios nos va a pedir cuentas a todos los seres humanos de las predicaciones que tú hayas escuchado. De todas las predicaciones que tú hayas escuchado. Y más va a juzgar a aquellas personas que escucharon predicación tras predicación, donde Él les llamaba que dejaran de hacer lo malo, donde Él les llamaba que se arrepintieran, donde Él les llamaba que se entregaran a Él, creyeran en Él, etcétera, etcétera, y que no hicieron caso. Amados, Él va a pedir cuenta de cada estudio, de cada vez que tú tomaste la escritura, la leíste y Dios te habló y no quisiste hacer caso. Él te va a pedir cuentas de cada predicación. También va a pedir cuentas de cada talento que Él haya dado. Porque la Biblia nos enseña que Dios dio un talento, a otro se le dio 2 talentos y que hubo gente que no trabajó sus talentos y al no trabajar sus talentos también será juzgada por no trabajar esos talentos. Dios nos va a pedir cuentas no nomás de nuestras obras o de nuestros pensamientos, sino también nos va a pedir cuentas de nuestros hijos si nosotros somos padres. Él nos va a pedir cuenta de cada uno de nuestros hijos. Qué tanto luchamos por ellos, qué tanto les amamos, qué tanto les estorbamos en sus maldades, qué tanto los llevamos a los pies de Cristo, qué tanto suplicamos por ellos. Él nos va a pedir cuenta de nuestros hijos, porque Él nos va a decir, yo te entregué hijos para que tú los educaras por un buen camino. ¿Qué hiciste con ellos? Él nos va a pedir cuentas de nuestros hijos. Él nos va a pedir cuentas de todo lo que Él nos ha dado, sean cosas materiales, sea un matrimonio, un esposo, una esposa. Él nos va a pedir cuentas de todo, cómo lo utilizamos, si lo malutilizamos, etcétera, etcétera. Dios nos va a pedir cuentas de cada cosa material, de cada ser querido. Y aquí la pregunta es, ¿qué cuentas darás tú ante el Dios de los cielos? ¿De qué más daremos cuentas en el día del juicio? Mateo 12:36 nos dice que de toda palabra ociosa. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Amados, esas palabras ociosas saldrán a relucir, vendrán a relucir en el día del juicio final. De cada palabra ociosa, el ser humano dará cuentas. Por eso es importante que tú tengas cuidado de cada palabra que tú hables en esta tierra. Que tú tengas cuidado de esas palabras, porque Él te va a llamar, te va a pedir cuentas de cada palabra ociosa. Mal hablada, mal aplicada, mal dicha, Dios te va a pedir cuentas a todos. En ese juicio se aplicará la sentencia final. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 7 dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. En pocas palabras, es un juicio final. Por eso hemos llamado a este mensaje el juicio final. El juicio final. Ya no habrá otro juicio. Ese es el definitivo. Ese día, amados, en la eternidad, cuando Cristo venga allá en la otra vida, Él va a juzgar a las personas definitivamente. Ya no va a haber otro juicio. Es el último que se va a dar. Será el juicio final. Y será la perdición de aquellas personas que no quisieron tomar en cuenta a Dios en esta tierra. Y viene aquí este penúltimo punto. ¿Cómo prepararte para el juicio final? Oh, amados, porque no se trata solamente de mencionarte y decirte, mira, se va a dar de esta manera, va a estar Dios, va a ser Él el juez, está el trono blanco, etcétera, van a estar pequeños y grandes, cada quien va a estar dando cuentas ante Dios, se van a sacar los libros. No nomás se trata de decirte eso, aunque sí se va a dar toda esta situación,
Por eso son algunos antecedentes que se van a dar en ese juicio final. Pero amados, ¿cómo prepararse ante ese juicio? ¿Qué hacen los abogados cuando una persona tiene un problema y va a ir ante un juez? ¿Qué es lo que hace un abogado? Un buen abogado. ¿Prepara a quién? A la persona que él está defendiendo, que él está representando. Y le dice, di esto, di aquello, di lo otro, mantente firme, no hables mentira. Bueno, la mayoría no va a decir eso, pero un abogado cristiano le va a llevar a la persona que hable lo correcto, diga lo correcto. Hace esto, tú te vas a poner firme ante el juez, no vayas a titubear, tu mirada firme. Hay una preparación, hay una preparación. Amados, la Biblia nos enseña cómo prepararnos, cómo prepararte ante el juicio final. ¿Habrá algunos pasajes bíblicos? ¿Cómo prepararte para el juicio final? Son dos respuestas, no son muchas, son dos respuestas. Y ojalá te las aprendas. ¿Cómo prepararnos para estar de pie ante Dios y dar una buena cuenta? Número 1, teniendo una vida agradable ante Dios y ante tu prójimo. Con esa primera pudiéramos quedar en todas, ¿verdad? Hay otra segunda. Teniendo una vida agradable ante Dios y los hombres. Primera de Juan 4:17 lo dice. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Y para que nosotros tengamos confianza en el día del juicio, que estemos rindiendo cuentas ante Dios y salgamos limpiecitos, dice, pues para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y todos sabemos cómo fue nuestro Señor Jesucristo. Misericordioso, amoroso, santo, obediente a los mandamientos de su Padre, humilde, trabajador, como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Quieres tú ir con una limpia conciencia al día del juicio final? Sé como Jesús. Vas a pasar muy bien ese juicio. Sé como Cristo Jesús. Y eso es todo en este primer punto. Pues como Él es, así somos nosotros, ¿qué? En este mundo. Y qué bueno que están esas palabras, porque a veces cuando uno comparte esta porción de la Escritura uno dice, hijo, y como que se voltean a ver, y hasta me voltean a ver. ¿Será que somos? ¿Será que serán? ¿Será que el otro? Amados, aquí dice, pero ¿cómo si estamos en este mundo? Nadie puede ser como Jesús. Aquí la Biblia dice que sí. Pues como Él es, así somos. ¿En qué? ¿En dónde? ¿En el cielo? No, es que en esta tierra no se puede. ¿Cómo de que no? Ellos sí pudieron. ¿Por qué ellos sí y tú no? Amados, esa es la primera respuesta. Teniendo una vida agradable ante Dios y los hombres. Y para tener una vida agradable delante de Dios, ¿qué se necesita hacer? Estar limpios con Él. Y para tener un corazón limpio, ¿quién es el que limpia el corazón? Jesús. ¿Y a quién limpia Jesús los corazones? Aquellos que se humillan, se arrepienten y se entregan a Él. Pero, ¿y a quiénes no limpia? Pues a los que no se entregan, a los que no confían en Él, a los que no se arrepienten de sus pecados. Y viven mal delante de Dios y viven mal delante de sus semejantes. Segundo, ¿cómo prepararte para el juicio final? Una vez justificado, perdonado, limpiado, amados, es importante el proclamar el evangelio al prójimo. Proclamando el evangelio a tu prójimo. Esa es la segunda preparación. Proverbios 24:11 dice, y el versículo 12. Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijere, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, Él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. ¿Por qué quise poner este apartado, esta segunda parte? Tiene que ver con una palabra que se va a dar en el juicio final. Dice la primera parte, dice el primer versículo, libra a los que son llevados a la muerte. ¿Quién puede librarlos? Solamente aquellos que conocen el evangelio, que han tenido una experiencia con Dios. Salva a los que están en peligro de muerte. ¿Y quiénes son? Nuestros semejantes, nuestros seres queridos, nuestras amistades, etcétera. Señor Jesús, ya tu misericordia de ti,
Tú tienes que ir por ellos. Tienes que ser luz, tienes que ser la sal de la tierra. Y tienes que ayudar a tus semejantes, a tus seres queridos. ¿Quién más los podrá ayudar? Imagínate que un servidor fuera y tratara de predicar a algún familiar tuyo. ¿Será que me van a dejar meter a la casa? No, ¿y quién es? A mí me pueden ver como un extraño, pero a ti no te van a ver como un extraño, como una extraña. Entonces, para que tú puedas ayudarlos a él, te tienes que ayudarte a ti misma, a ti mismo, si primeramente no has arreglado tu vida con Dios. Pero dice aquí la Escritura que si tú has arreglado tu vida con Dios, estamos hablando de alguien que está en paz con Jesús, que vive conforme a la voluntad de Dios en esta tierra. Libra a los que son llevados a la muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. Y dice el 12, porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? Se está refiriendo a Dios. El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Amados, de esa manera uno se puede preparar. Y viene este último punto. ¿A dónde irán los que no se hallaron en el libro de la vida? Mateo 25:46. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amados, qué triste y qué lamentable sería que después de esta enseñanza o de todas las enseñanzas que hemos compartido con respecto a la eternidad, de los sucesos que se van a dar en la eternidad, qué lamentable sería que tú llegaras a ese juicio sin estar preparada o estar preparado. Si te llega a ocurrir, ya no se puede hacer nada por ti. Ya no se puede hacer nada. Hay una sentencia. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entendámoslo, al infierno. Cerremos nuestros ojos. Amados, mediten aquella parte que yo les compartía en una de las iglesias donde compartimos la palabra. ¿Se podrá uno preparar para este juicio? Y les decía que sí. ¿Se podrá uno preparar? Sí. Todo depende de cada uno. Yo sé que algunos a lo mejor no están interesados en prepararse. Les da igual. Pero sé que otros van a tomar en cuenta esta palabra y se prepararán. Hay unas reflexiones, unas frases que me llamaron la atención. Al final, lo que importa no son los años de vida, sino la vida de los años. Repito, al final, lo que importa no son los años de vida, o sea, los años que tú puedas vivir aquí en la tierra, sino lo que importa es la vida de los años. Esto es, cómo viviste tu vida en los años que Dios te dio de vida. Eso es lo que importa, porque Dios te va a juzgar. Va a juzgar a cada uno. Y hay otra frase que me llamó la atención. Al final, no os preguntarán qué habéis sabido, sino qué habéis hecho. ¿Qué habéis hecho? Señor amado, tu palabra nos deja ver que tú nos vas a juzgar a todos nosotros los seres humanos, nos vas a juzgar conforme a nuestros hechos, conforme a nuestras obras, sean buenas o sean malas. Señor amado, quizá haya varios de los presentes que piensen de la siguiente manera: yo creo que no se va a dar un juicio, yo creo que no hay un infierno, yo creo que no hay nada de esto, de aquello, de lo otro. Pero una cosa, Señor Jesús, sí sabemos y nosotros entendemos: es necesario que se dé un juicio, es necesario que haya un castigo, porque Jesús, de antemano sabemos como seres humanos, y por eso están las autoridades, para castigar al que hace lo malo. En la otra vida, Señor,
en la otra vida, tú castigarás a todos los que no quisieron tomar en cuenta tu palabra. Y vas a premiar a aquellos que te amaron con todo su corazón. Señor Jesús, que tu Espíritu convenza de pecado, de justicia y de juicio. Y pon temor en nuestros corazones. Padre, en el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Amén, Jesús.